que si la vacuna llega en octubre, que si para diciembre ya la puede hacer masiva, que no, que llega para el primer trimestre. En verdad hay mucha expectativa, pero también hay una carrera, ¿no?, científica por encontrarla. De hecho, el rastreador de vacunas del New York Times nos cuenta que hay 165 vacunas en desarrollo, pero solamente 27 ya se están tratando en humanos, se están haciendo las pruebas. Y hay unas líneas para seguir, unos lineamientos. No es que cualquier laboratorio pueda venir a decir, oye, acá yo desarrollo mi vacuna. No es así. Rusia, por ejemplo, no está comprendida dentro de esas guías. Así que hay que tomar esta información con muchas pinzas, analizarlas bien en perspectiva, y por eso tenemos a Bruno Ortiz, quien es periodista científico y conoce muy bien de estos temas y nos va a hablar de manera realista, porque claro, Bruno, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas personas quieren que esto ya acabe y todas las esperanzas están, sobre todo de las economías en general, ¿no? Y las esperanzas están puestas en la vacuna. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Sobre qué territorio estamos caminando? Lo que pasa es que en realidad estamos en una situación bien particular, porque estamos tratando, o sea, toda la sociedad está tratando de que se cree, se desarrolle, se apruebe y se tenga en el mercado una vacuna en un periodo menor a un año. Normalmente estos procesos duran de 5 a 10 años, y eso lo han venido diciendo un montón de especialistas a través de medios de comunicación de todo el mundo. Pero lo que pasa es que como la gente, todos, no hemos estado nunca muy cercanos a este tipo de información. En realidad nos parece un absurdo que nos digan que un medicamento dura 10 años en desarrollarse, pero en realidad es así porque se necesita que se hagan demasiadas pruebas, no solamente para probar que funciona, sino para probar que es segura. Así es. Y que no va a tener demasiados efectos secundarios, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, que todos los medicamentos, absolutamente todos, causan efectos secundarios, porque las personas, digamos, internamente somos distintas y podemos reaccionar de manera diferente a las medicinas, a los fármacos. Entonces, ahora hablemos de esto último que se ha conocido, ¿no?, de la vacuna de Rusia. La OMS dice que no se encuentra dentro de su registro, y de hecho lo hemos verificado en la página de la OMS y también en este rastreador que tiene el New York Times. Que no se tenga este registro, que no se tenga este aval, nos tiene que hacer dudar de esta investigación, porque además hay que tener en cuenta que hay una serie de fases por las que tiene que pasar esta investigación. O sea, normalmente todas las investigaciones deberían pasar por las fases de las que hablas, porque, digamos, es parte del método científico, es decir, de la manera en que se hace la ciencia, ¿no? En el caso de los medicamentos en general y de las vacunas, tenemos la fase preclínica, que es la fase de investigación que se hace en laboratorio, en animales, etcétera, etcétera, y luego vienen los ensayos clínicos, que son todos los ensayos que se hacen en humanos. Ahí tenemos la fase 1, 2 y 3. La 1 es la que han pasado muchas de estas 27, 20 y pico que mencionaba Mabel al inicio, que son las que te dicen si es que se genera una inmunidad. Por ejemplo, la de Oxford, que fue la que hace unas semanas confirmó lo que ya había adelantado, es que parece que genera bastante inmunidad, es decir, que tiene un efecto positivo en las personas que la reciben. Después tienes la fase 2, en donde haces la prueba en un poco más de gente. O sea, si en la primera la hacías en decenas, la muestra. Se supone que en la fase 2 la haces en centenares de personas, para que vaya ahí también ver el tema de la seguridad y de las dosis, ¿no? Voy a necesitar una dosis, 2 dosis, etcétera, etcétera. Y luego en la fase 3 se supone que ya se hace en miles de personas, y ahí vas controlando, vas haciendo otro tipo de pruebas, vas haciéndolo en grupos, enfrentas la vacuna versus placebos, haces dobles ciegos, triples ciegos, etcétera, etcétera, para finalmente confirmar que sí causa ese efecto inmune, que sí tiene seguridad, y empezar a, como ya tienes una población más grande, empezar a ver cuánto el tema de los efectos secundarios. ¿Y hay algún laboratorio que ya se encuentre en esa fase 3? En fase 3, lo que pasa es que como están corriendo varios proyectos de vacuna, porque hay que llamarlos así, todavía no son vacunas, son proyectos de vacuna. Como hay varios proyectos de vacuna corriendo al mismo tiempo, por ejemplo,
La de la empresa Moderna, que es esta que la están haciendo en Estados Unidos, está haciendo en fase 3, ya está en fase 3. Por aquí estoy viendo el tracker. Hay varias que están corriendo fase 1, fase 2 al mismo tiempo, o ya corrieron fase 1 y están en fase 2 y fase 3. O sea, están quemando etapas. Ajá. Ahora, para poder Bruno, llegar lo más rápido posible a los resultados. Incluso Entonces, si se llegara a demostrar en estas fases, en humanos, de que efectivamente la vacuna es segura, de que no causa efectos secundarios perjudiciales para la población, todavía viene una etapa en donde hay que hacer una suerte de verificación entre pares, es decir, que los mismos científicos, que la misma comunidad haga una verificación. Claro, una parte importante de estos estudios científicos es que al final yo soy un científico, estoy haciendo mi investigación, finalmente yo presento mis resultados y mis resultados los tengo que presentar o publicar en sitios en donde estén disponibles al resto de la comunidad científica. Esto tiene que ver con lo que me preguntabas, Pamela, hace un ratito con respecto a la vacuna de Rusia. O sea, Rusia, Corea del Norte, quien sea, puede estar desarrollando su investigación por su cuenta, por decirlo de alguna manera, sin necesariamente estar registrado en la OMS, pero al final va a tener que poner a disposición sus resultados. O sea, el hecho de que ellos digan, ok, hemos llegado a la fase 3 y ahora estamos en fase de verificación y estamos todo ok, no quiere decir que la vacuna ya se pueda comercializar. O sea, para que se pueda comercializar formalmente y de manera mundial, por decirlo de alguna manera, la autoridad de salud, que en este caso es la OMS, tendría que recibir esa información y ponerla a disposición para que otros especialistas que no han tenido que ver con la investigación puedan revisar esa data y ver que efectivamente funciona. O sea, eso es parte de una investigación científica. Por eso es que, por ejemplo, cuando se habla de medicamentos que curan hoy el coronavirus, el COVID-19, cuando estamos hablando del CDS, esas cosas, lo que se pide es, ok, muéstrame tus estudios en donde se demuestre que funciona y que lo hayas publicado en sitios en donde otros científicos hayan podido revisar que efectivamente lo que tú dices es cierto, que hayan podido rehacer, bueno, en el caso de las vacunas no se puede hacer, pero normalmente es que puedan replicar las investigaciones para decir, oye, sí, lo que ha hecho él funciona. Y así es como se da validación a un estudio científico y se dice, oye, tiene razón o se hizo mal, porque al final hay esa posibilidad. Y justo sobre eso, Bruno, hay algo que está pasando, sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque de alguna manera somos testigos presenciales de cómo la ciencia avanza de manera dinámica y hasta es cambiante, ¿no? Porque en algunos momentos puede salir una investigación contraria que refute lo que se dijo en un principio, y eso le genera dudas a la gente, y la gente lo que quiere es certezas en este momento. ¿Y qué cosa es lo más cierto? Pues todo aquello pues que comienza a aparecer en internet, el CDS, que el 5G, que las mascarillas tienen antenas. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Porque la gente lo que está buscando son certezas, y la ciencia no te puede dar una certeza en este momento. Claro, como les decía al inicio de la entrevista, el problema es que nosotros, no como Perú, sino como sociedad mundial en realidad, y bueno, y principalmente los países como el Perú, no tenemos mucha cercanía con cómo se hace la ciencia, con cómo funciona la ciencia. Entonces, ahí hay un hueco de información que hemos tenido al cual nos hemos acercado recién en esa circunstancia. Entonces hemos empezado a ver, oye, ¿y por qué no me dicen que esto funciona? ¿Y por qué eso sí funciona? ¿Y por qué la OMS dice esto y la otra semana dice lo otro? O sea, por ese motivo, por ejemplo, es que mucha gente dice que la OMS es una institución que no sirve. Ok, de repente puede tener muchos problemas, puede tener hoy mucha cuestión política, muchas presiones, etcétera, etcétera, que esté detrás de ellos, pero en realidad es el ente rector mundial de los temas de salud. Entonces, necesitamos que haya uno de esos entes que te diga, oye, efectivamente esto se puede usar, esto no se puede usar. Claro, entonces, como bien decías, Pamela, la cuestión es un tema de certeza. El ser humano necesita cerrar círculos, tener control de las cosas que lamentablemente no tiene. Y precisamente dentro del imaginario de la gente, este círculo de la pandemia se va a cerrar cuando llegue la vacuna. Algunos especulan que esto podría ser en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Pongámosle marzo del próximo año por colocar una fecha. ¿Es responsable tener ese pensamiento? Me refiero es que
llega la vacuna, nos la colocamos y volvemos a nuestra vida normal, común y corriente como era antes. ¿Eso es lo que va a suceder? No, ¿sabes por qué? O sea, a ver, esto se lo digo de manera personal. Me parece que no. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos cómo va a evolucionar el virus. O sea, por eso es que las vacunas toman tanto tiempo, por eso es que nos demoramos tanto tiempo en tener, por ejemplo, una vacuna de la gripe. No sabemos si, por ejemplo, ponte que salga, ok, en marzo, por decir una fecha, porque tampoco podemos decir cuándo va a salir, porque eso depende de la ciencia. De repente un estudio se va a demorar más, otro no va a funcionar. Lo bueno es que ahorita están corriendo varios al mismo tiempo y hay la posibilidad de que salgan varias vacunas juntas. Pero, por ejemplo, ponte que salga en marzo. Tú no sabes si es que para marzo del otro año, ponte que a mitad del otro año ya estén mundialmente disponibles las vacunas que funcionen. Pero tú no sabes que de repente, para ese momento, el virus mutó. Y así como la gripe, necesites ponerte otra vacuna al siguiente año. Entonces, o inclusive desaparezca el virus. No lo es que justamente no lo sabemos, no lo sabemos. Claro. O sea, por ponerles un ejemplo muy sencillo, el sarampión, que es una enfermedad muy vieja, hace bastante tiempo se controló. ¿Y se controló por qué? Porque se trató de inmunizar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Hasta que en un momento, en Europa primero y luego en Estados Unidos, un montón de gente que no cree, decidió no vacunar a sus hijos y por eso hace 2 o 3 años hubo unos brotes horrorosos de sarampión, donde miles de niños y adultos, tanto me parece que en la costa este como en la costa oeste, empezaron a contagiarse en Estados Unidos de sarampión, que es una enfermedad vieja que estaba desaparecida, y estaba desaparecida justamente porque la mayor cantidad de personas en el mundo estaban contagiadas. O sea, una vacuna efectivamente te puede dar eso de lo que se ha estado hablando hace bastante tiempo, que es el tema de la inmunidad de rebaño, pero eso funciona cuando todos están vacunados. O sea, eso funciona como un paraguas, ¿ok? Que todos los que estamos vacunados vamos a hacer como una gran barrera que vamos a proteger a los poquititos que no están vacunados. ¿Por qué no vamos a dejar que entre el virus? O sea, se dice que está desaparecido, pero en realidad no puede, a la comunidad mundial de humanos, no puede entrar para infectar a los que están desprotegidos. En cambio, si no hay vacuna, no podemos hablar de inmunidad de rebaño, porque en realidad lo que estamos buscando en lugar de proteger es, ok, que nos contagiemos todos, pero ese que nos contagiemos todos es que un montón de gente se muera. Exacto. Porque justamente va a haber un montón de gente que va a ser mucho más vulnerable, no necesariamente los que tengan comorbilidades, es decir, enfermedades preexistentes, sino gente que de repente está sana, pero tú no sabes su organismo cómo va a reaccionar al virus y se va a morir. Y eso es lo que no se quiere. Por eso es que es tan importante que se mantenga la distancia social, que salgas solamente si es que es necesario y que uses siempre mascarillas. Si vas a visitar a tu familia, cosa que no se debería hacer, pero hay mucha gente que lo hace, hay una cosa que a mí me está tocando mucho de nervios, que es, ok, yo no he salido en toda la cuarentena y como ya me dejan salir, voy a visitar a mi mamá y vamos todos en familia y vamos todos los domingos a almorzar. No se debería hacer. Pero lo peor que se está haciendo es que se va a almorzar y todo el mundo se saca las mascarillas, se abraza con sus papás, con sus mamás, con los abuelos, con los tíos y se sacan fotos. O sea, si vas a visitar a alguien a su casa, ventilación, mascarilla y distancia social, porque tú eres un extraño que estás entrando a otra casa. De acuerdo. Bruno, entonces, muchísimas ahí hay que tener gracias. Mucho cuidado, porque justamente ese es el nuevo foco de infección y eso es lo que nos está jugando una muy mala pasada en estos días. Bruno, muy importante todo lo que nos has mencionado y estoy segura que hay gente que está interesada en seguir escuchándote. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Cómo te ubican? ¿En dónde estás en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que la gente pueda seguir escuchándote? Bueno, yo escribo para el Diario de Comercio, soy periodista del Diario de Comercio, ahí en la sección de Tecnología y Ciencias me pueden encontrar y en la versión impresa del diario, y en las redes sociales me encuentran como Blog de Notas, con G. Blog de Notas, importante tener más periodistas científicos especializados, porque los tiempos han cambiado y necesitamos eso, información seria, fidedigna. Muchas gracias, Bruno, por estos minutos. Gracias. Son las 7:25.